Quisiera empezar contándoles un poco la historia de dónde nace todo esto. Cuando las ciudades en la Segunda Guerra Mundial quedan algunas destruidas, otras ciudades eran las que ayudaban, otras ciudades de Europa. Y a partir de allí es que empieza a surgir todo este tema de la diplomacia de ciudad que hoy se nos hace tan común. En esta presentación voy a abordar diferentes tópicos referentes a este asunto y sobre todo cómo desde el Departamento del Atlántico hemos venido trabajando no desde el comienzo de esta administración, sino hace ya una década en todo esto. Preguntas que surgen cada vez que hablamos de las relaciones internacionales a nivel local es, primero, ¿por qué siempre la diplomacia es como que está monopolizada por el Estado central? Porque es nuestro canciller desde Bogotá quien toma todas las decisiones, porque las ciudades no pueden también participar en sus asuntos internacionales. Segundo, ¿tienen utilidad sus hermanamientos? Constantemente nosotros podemos leer en la prensa: Barranquilla firmó un hermanamiento con tal ciudad, el Departamento del Atlántico firmó un hermanamiento, la ciudad de Bogotá acaba de ingresar a una red de ciudades y nos quedamos con la duda de, hombre, ¿todo este tipo de instrumentos diplomáticos sí servirán para algo o se quedarán en mero papel? Y la tercera pregunta que nos hacemos, y muy específicamente en este foro, es cómo la diplomacia local se relaciona con la potencialización de la innovación en nuestros territorios. Actualmente estos son todos los instrumentos internacionales, bueno, esto está actualizado hasta diciembre, los instrumentos internacionales que existen en el Departamento del Atlántico y en la ciudad de Barranquilla. En algunos casos, como por ejemplo en China, nosotros somos hermanos de la provincia de Jiangsu y Barranquilla es hermana de la capital, que es Nanjing. Ese es un caso muy interesante que tenemos porque nosotros somos hermanos del territorio intermedio local y nuestra ciudad, Barranquilla, es hermana de la capital territorial de allá. Entonces es bastante interesante. Si bien vemos, tanto Barranquilla como el Departamento del Atlántico, y ojalá se queden con esta idea, son ambos territorios con muchísima vocación global. Nosotros llevamos dialogando tanto del distrito como desde la gobernación hace muchísimos años con el mundo. Nosotros no somos ni una ciudad ni un departamento encerrado en sí mismo, todo lo contrario. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos varios toques internacionales, también en Sudamérica, en Europa, en Asia, y todo esto ya verán ustedes cómo se viene a relacionar de una manera muy interesante con lo que vemos en el plan de desarrollo. Este es de los casos más emblemáticos que tenemos en la ciudad de Barranquilla y en el Departamento del Atlántico, pero sobre todo de los que están más apegados a mi corazón. Yo vengo trabajando en esta área ya más de una década y lo que resulta en mi caso muy conmovedor es que yo me acuerdo de ese primer viaje cuando Barranquilla viajaba a la ciudad de Guayaquil para poder conocer el malecón en Ecuador, para poder inspirarse y construir algún día un malecón en Barranquilla. Hoy ese malecón es una realidad. Hoy vemos cómo ya esa experiencia se ha transferido e incluso creo yo, modestia aparte, que nuestro malecón ha evolucionado incluso más que el de Guayaquil. Estas son noticias, si ustedes ven, de 2017 y de 2011. En 2011 Alex Charbay visita a Nebote, el alcalde allá, y en 2017, verano, en su segunda gobernación, vuelve a ir y nosotros íbamos y constantemente estudiábamos el esquema del Malecón 2000, que es el de allá. Ustedes de verdad no se imaginan lo sorprendente que es haber estado en todo el proceso. Primero, cuando era todavía una recién egresada universitaria y viajaba a Ecuador con el gobernador a tratar de entender cómo habían hecho una regeneración urbana en Guayaquil. Luego ver cómo se diseña el malecón aquí, cómo se ejecuta el malecón aquí y hoy cómo lo disfrutan aquí y cómo desde Guayaquil nos reconocen como sus mejores aprendices. Entonces sí, las relaciones internacionales a nivel local, los intercambios de experiencias gubernamentales, subnacionales, sí sirven y sirven para mucho. Otro caso emblemático que siempre nos gusta contar desde la Gobernación del Atlántico es BIC. BIC, que es el Bjarke Ingels Group, de este señor que está aquí, es un danés
que ha contribuido mucho al desarrollo urbano de diferentes ciudades, desde la ciudad Toyota en Japón hasta Copenhague, pasando por Barranquilla. La planeación a 2100 de nuestra ciudad fue diseñada por BIG y en sus oficinas de Nueva York, donde nuestros gobernantes constantemente han ido con sus equipos. Entonces tenemos allí dos particularidades. La primera, somos un territorio planeado a largo plazo y eso da cuenta de nuestra seriedad y de la seriedad que tienen nuestras administraciones públicas. Dos, somos un territorio que dialoga con grandes grupos a nivel internacional en materia urbana y que nos hemos planeado con los mejores. Y los mejores en este momento es BIG y nosotros seguimos construyendo una ciudad, un departamento enfocado en su área metropolitana. Algo que comentaba Andrea en su presentación del distrito es que constantemente nos autocuestionamos de si las relaciones internacionales son realmente importantes. Esto nos lo preguntamos desde lo nacional, es decir, vemos al canciller hoy con todo este rollo de las visas en Reino Unido y decimos, esa gente sí servirá para algo, este montón de embajadores, este montón de cónsules, todo el cuerpo diplomático. Y la respuesta es que sí, servimos y mucho. Sin embargo, la diplomacia no es un objetivo, no es qué lograste, porque nos quedamos siempre en qué lograste, cuánta plata bajaste, cuántos recursos han entregado en cooperación. Y ese discurso cada vez tenemos que ir trabajándolo y cambiándolo. No es la diplomacia un resultado en sí mismo, sino que es un medio para que los equipos de las diferentes administraciones, ya sean centrales o subnacionales, puedan construir y alcanzar resultados. En cuanto a la diplomacia local y la innovación, nosotros estuvimos en Shenzhen, que es el Silicon Valley de China, y algo bien interesante que ha podido dar la continuidad, recordemos que el gobernador se ha elegido 3 veces en su tercer periodo, hay mucho que es la continuación de ese segundo. Entonces, al finalizar el segundo, alcanzamos a entender la experiencia de Shenzhen. Y recuerdo que decíamos cómo creamos un distrito de innovación en el Atlántico, con sus propias particularidades, que no sea una copia, un molde que hemos calcado de otro lado. Visitamos también Silicon Valley en Estados Unidos y de allí nace Atlantic Connect, que hoy se llama Caribe Connect, y es lo que pretendemos sea el hub de innovación. Le ha costado arrancar, pero cada vez más cobra de mayor institucionalidad y esto en gran parte, así como el malecón, es gracias a esas experiencias internacionales que se han ido a visitar. Entonces, martillarles la idea de que somos territorios con vocación internacional, que dialogamos con el mundo, pero sobre todo que esas experiencias que se estudian, que se analizan y de las cuales se empapan nuestros gobernantes, no se quedan allí, sino que todo lo contrario, hay obras urbanísticas y hay temas como el hub de innovación que vienen traídos, que vienen acarreados a partir de esas experiencias que hemos podido tener en esas misiones diplomáticas. Recientemente, Caribe Connect firmó un MOU con NSU y su centro de innovación que esperamos pueda dar grandes resultados de esta alianza que venimos trabajando y que estamos seguros del Departamento del Atlántico en todos sus rincones, porque eso es importante para nosotros, que todos los municipios sean vinculados en esto, puedan sacar provecho de este importante centro de innovación. Otro tema interesante y que a mí me gusta siempre mencionar es que la conversación internacional entre los líderes subnacionales no se puede reprimir. A veces vemos gobiernos centrales que se ponen como incómodos cuando las ciudades o los departamentos dialogan entre sí fuera de sus fronteras, les incomoda, no es fácil el tema de la cooperación descentralizada. Entonces acá pongo diferentes ejemplos, pero vemos a la alcaldesa de Madrid en Seúl, vemos a Said Khan, alcalde de Londres, con la alcaldesa Anne Hidalgo de París, vemos al gobernador de Nuevo León con una cónsul, vemos a Sergio Díaz Granados, que es Samario, hoy presidente de la CAF, con Erasmo, gobernador de Córdoba. Vemos al gobernador Verano con una comisión de Yanzú que vino. Eso no se puede detener. Los territorios locales conversan entre sí a pesar de estar distanciados por una frontera. Y no podemos permitir que se monopolice en el Estado central el manejo de nuestras relaciones internacionales. Porque adivinen, no somos prioridad. Si nos quedamos esperando a que desde Bogotá el canciller, se nos va a hacer un poco tarde. Cuando somos un territorio no capital del Estado,
se nos hace más difícil. Si ustedes ven en esta foto, está Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, con todos los embajadores de la Unión Europea. Esa foto, para un alcalde o para un gobernador que no sea de Cundinamarca, que no sea de Bogotá, es mucho más difícil, porque todos esos embajadores tienen su casa diplomática en Bogotá. Entonces, cuando estamos desde Barranquilla, cuando estamos desde el Atlántico, es un reto mayor tener esa conversación global. Sin embargo, que eso no nos detenga, sino por el contrario, que nos anime a continuar buscando conexiones más allá de nuestras fronteras. Y para dejarlos con qué se puede hacer con esto, que es un poco lo que siempre preguntan, y es elevar los estándares locales. Insisto, no tendríamos Malecón sin esto, no tendríamos Planeación 2100 sin las salidas internacionales. Entonces, nosotros necesitamos de esos ejemplos que vemos, que ojo, también nosotros somos ejemplos de ellos en muchas ocasiones, de esos ejemplos que vemos, siempre preguntarnos cómo nos podemos parecer a algo mejor, cómo podemos elevar los estándares de lo que nosotros estamos construyendo. Un ejemplo muy bonito también es cómo el Distrito de Barranquilla ha estudiado el caso de bilingüismo de República Dominicana. Ellos, tanto para turismo, específicamente el bilingüismo laboral, no el escolar, son un gran ejemplo a nivel mundial. Dominicana ha logrado casi que volver bilingüe a la mayoría de sus egresados de universidad. Fuimos, estudiamos cómo lo habían hecho, analizamos cuál es el proceso, cuánto demora, qué recursos se necesitan. Y les garantizo que eso fue un gran input de información para la innovación que los profesores del distrito necesitan aplicar y los rectores y la Secretaría de Educación. Entonces, por favor, entendamos a la diplomacia local más allá de los recursos de cooperación que se puedan bajar, que sí son importantes. Los préstamos son importantes, las donaciones son relevantes, pero cada vez más esa diplomacia filantrópica se reduce y lo que podemos ensanchar es toda la experiencia que podemos absorber de territorios que lo están haciendo mejor que nosotros o nosotros también ofertar áreas en las cuales tenemos un gran talento. Fomentar el ecosistema de talento humano, red de colaboración entre universidades, diplomacia cultural y tecnológica, de lo que hablaba Luisa. Esto se conoce también como diplomacia científica, que las universidades desde sus áreas de relaciones internacionales cada vez más le apuesten a tener acuerdos con universidades de afuera, que cada estudiante que puede salir a estudiar a veces creemos que es algo menor, pero no lo es. Cuando un estudiante hace un intercambio, ustedes no se imaginan cómo le cambia la vida a ese estudiante, pero sobre todo cómo ese estudiante al regresar impacta a su alrededor. Yo tuve la oportunidad hace 12, 13 años de irme becada a la Universidad Autónoma de Barcelona y eso transformó mi vida. Seguramente ha tenido un gran impacto en cómo entiendo yo el mundo y a eso voy. Los intercambios universitarios no son algo menor. Todo lo contrario, y Barranquilla tiene en todas sus instituciones universitarias y ojalá cada vez más en Unibarranquilla estudiantes que puedan salir, que ese estudiante que regresa se convierta en el mejor insumo, no para la alcaldía, no para la gobernación, sino para un territorio que puede dialogar globalmente. Y ya para terminar, contarles que desde la gobernación tenemos una política pública de relaciones internacionales, está aprobada por la Asamblea Departamental y es el primer departamento que lo hace fuera de Bogotá, pues Cundinamarca y Antioquia. Y eso para nosotros es un hito muy importante porque marcó desde el comienzo, desde el nacimiento de esta estructura, lo que queríamos hacer, lo que visionábamos y que ojalá el territorio cada vez se pueda sentir mucho más servido por lo que nosotros hacemos. Muchísimas gracias.